Muy buenas, Ourense. Esta semana nuestro programa de Festa en Festa ha estado en varios puntos de la provincia. Indira ha visitado a Festa de Anguía de Barral en Castrelo de Miño, anguilas exquisitas y de río. Efectivamente, Paco, aquí nos encontramos en la cola esperando por nuestra ración de anguilas aquí en Castrelo de Miño. Qué buena pinta tienen estas anguilas, verdad? Sí, teñen moi boa pinta, mirai. Se as queredes probar, están moi boas. E colledo no máximo apogeo, vamos, que non nos podemos nin parar a falar. Cuéntame por aquí, ¿cuál es el truco para que queden unas buenas anguilas? Unas buenas anguilas, un buen aceite, un bo aceite e que a anguilas te venga toadiña, que teña un bo adobo, simplemente. Muy bien, ¿qué adobo le echáis? Pois o adobo ten un adobiño de allo, touciño, panceta, sal e aceite. Perfecto, la verdad que tiene muy buena pinta. ¿Qué más acompaña el menú de hoy? Pois hoxe tamén teñen empanada de anguía e as típicas anguías, simplemente. Suso Rodríguez, alcalde de Castrelo de Miño. ¿Qué representa esta fiesta de la anguila para aquí, para este pueblo? Pois home, unha das súas festas máis significativas, xa vamos ademais por 19 anos consecutivos nos que se está realizando esta festa da anguila e bueno, nun paraxe como todos podemos ver inmellorable aquí ás beiras do río Miño e degustando pois un produto que sale do río Miño tamén e que é un plato exquisito. Promocionamos por un lado os produtos gastronómicos da zona, que son as anguilas, o viño do Ribeiro, que sale das nosas viñas, e por suposto, como ti ben dizes, para que a xente se chegue a Castrelo e coñeza tamén pois as magníficas instalacións que temos aquí a beira do Miño. A ver, ¿cuál es el menú que estoy viendo por ahí? Pues sobre las anguilas, el pulpo y empanada, que comimos. ¿Es así desde cada año? ¿Os gusta tradicionalmente esta fiesta? Sí. 5 años hace que venimos. 5 años. Sí. ¿Y qué? ¿Cada día se supera más o no? ¿No se supera? Bien, no, la anguila cada año mejor, bueno, estupendas. ¿Quién hizo esta empanada? Ella Así que ella ha hecho esta empanada, ¿no? Sí, está muy buena. ¿De anguilas? No. ¿Atún? El tipo la cebolla con el pimiento y tal, y después atún, palitos de cangrejo y huevo también cocido. Bueno, los comensales que dicen, ¿está buena o no está buena? Muy buena. La hace todos los años y cada año le sale mejor. Bueno, pues a continuar entonces haciéndola. Hay que probarla, Prueba un trocito, prueba. Yo voy a probar. A ver. Uy, que no puedo. Otro pequeñito por aquí. A ver. Vamos a probar aquí. A ver. Maribel Corrío, concejala de Fiestas de Castrelo de Miño. Dime, ¿cómo se siente aquí esta fiesta de la anguila? ¿Cómo se vive entre la población? Ben, como todos os anos, a verdade é que é unha das festas máis importantes do noso concello. Entonces, bueno, con alegría, saudando a todos os veciños, moi ben, a verdade que moi ben. Bueno, veo que solo queda ya una anguila, es la vergüenza del gallego. ¿De dónde son ustedes? Nosotros de Parbón. Mitad de Parbón y mitad de Sande. No, pero venimos de Castellón. Estamos de vacaciones. Bueno, ¿qué se está pareciendo aquí la fiesta en Castrelo de Miño de la anguila? Pues me parece preciosa, una fiesta con un paisaje y un ambiente que me gusta muchísimo. ¿Y el menú cómo está? El menú muy rico, las cocineras son excelentes. ¿De dónde vienen? Soy de Suiza, pero... Oye, pero yo te entiendo muy bien. No. De Suiza. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta esta fiesta? Sí, mucho. Ya te veo comiendo las anguilas. ¿Cómo están? Muy buenas. ¿De dónde eres? De Transalba. De La Salva, pero vienes aquí todos los años. ¿Qué te parece esta fiesta? ¿Buen ambiente? Más o menos. Todos los años no, pero bien, muy bien. ¿Y los colegas qué? ¿Se portan? No, este no paga nada. Nada. Bueno, a ver, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo estáis pasando? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Está cayendo la botella de vino? ¿Has bebido, Un poquito. Tiene muy buen sabor, están muy ricas. Hombre, vienen del río Vienen salvaje. del río, yo soy vecino de aquí mismo, pero están muy ricas. Sí, muy, están bien.
No hay de queja ninguna de nada, está todo bien, el vino también está rico, está todo muy bien. Ahí en cocina se ponen las pilas, ¿eh? Hombre, claro, ponemos las pilas. Hay que aprovechar una vez en el año. No hace daño. Eso hace daño. Bueno, pues esta es una de las fiestas gastronómicas del Ribeiro que yo creo que tiene una mayor aceptación por el público, por la comida en sí. Por ejemplo, la fiesta del pimiento es una comida que no llena. Y la fiesta de la anguila, pues sí, aparte de gente de toda Galicia y bueno, es bastante amena. ¿De dónde vienes? Yo de Ginebra, hace 4 años que estoy aquí. Mis padres son gallegos, pero para mí Galicia es excepcional. Bueno, y como ya casi gallega, ¿qué te parece esa fiesta? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te parece el sabor de la anguila? Me encanta. Todo lo que Galicia es encantador, la comida, la gente, el ambiente. Hay que ir para acá, de verdad, se lo pasan muy bien. La anguila, ¿qué me puedes decir de la anguila? É un peixe maravilloso. ¿Es un peixe maravilloso? É un peixe maravilloso, ya así aquí neste fresquiño, e nesta situación coa familia todos é unha maravilla. Después yo paso en un bar deste. También disfrutando de la bebida y del vino, ¿verdad? Principalmente do viño, que é ribeiro puro. Aquí lo dejamos disfrutando de la rica anguila a pie de río.